el 21. De vuelta con cerrando la noche, señores, y Perú sigue siendo noticias. Desde que explotó, digámoslo así para ponerle una fecha de inicio a esta nueva era que vive Perú, está siendo noticia. Varios presidentes han caído en ese proceso. Luego del proceso electoral del año 2021, en el que un señor profesor llamado Pedro Castillo ganó las elecciones, decíamos y dijimos en varias ocasiones acá que en función de lo que dicen algunos sabios que representan lo más duro de la derecha, del capitalismo en América Latina, del neoliberalismo, que posiblemente no lo iban a dejar gobernar. Porque el solo hecho de tú declararte antineoliberal, ya tú eres un peligro público. Y los opinadores, los creadores de opinión, los creadores de corrientes de pensamiento, automáticamente te perfilan como ganador, auguran tu fracaso y hacen todo lo que tenga que hacer para que un gobierno que no es de lo mío fracase. Eso de entrada. Esto, al margen de lo que pudo haber hecho o no hecho el señor Castillo, que desde que llegó al poder estuvo enfrentando muchos obstáculos. Producto de su mal manejo, posiblemente. Pero lo que no hay duda es que en todo esto ha estado siempre la mano conspirativa de esos sectores que no lo querían en el poder. Y que si usted, reitero, le da excusa a sus enemigos, ellos le construyen la razón perfecta. Por eso ya había sido, se había iniciado un proceso en el Congreso para destituirlo por inhabilitarlo moralmente, crear lo que ellos llaman la vacancia presidencial, destituyendo al presidente. Eso llegamos a su punto más crítico este miércoles, cuando el hasta ahora expresidente decretó disolver temporalmente el Congreso de Perú, convocar elecciones constituyentes de un Congreso constituyente, es decir, que va a promover una reforma constitucional. Crear un gobierno que iba a dirigir el país a partir de decretos ley hasta que se apruebe la nueva constitución. Creo que unos 9 meses. Decretó toque de queda a nivel nacional. Además anunció un proceso de reorganización del Poder Judicial. Además, se propuso el descomiso de las armas ilegales. Este fue el decreto que en Alocución Nacional emitió. Eso no surtió efecto por dos razones. Una, porque el Congreso como quiera sesionó, lo destituyó. Y en su lugar llamó a la vicepresidenta para que ocupe las funciones de presidenta de la República Provisional. Todo esto también, las informaciones dan cuenta de que el señor Pedro Castillo ha sido detenido por las autoridades. Parece ser que él también se generó muchos problemas internos con su propio partido. Al punto de que, aunque el partido en cierta forma lo apoyaba, porque entendía que nada de lo que se estaba planteando en su contra, en términos de haber cometido hechos de corrupción, había prueba, por lo tanto no estaba de acuerdo con que se declarara la vacancia presidencial, pero tampoco, por ejemplo, está de acuerdo con la disolución del órgano legislativo ni con las medidas
que anunció el presidente. Yo te comenté antes de que iniciáramos este segmento de que para ese tipo de medidas, Junior, tan extremista, tan fuerte, debió el señor Pedro Castillo contar primero con la anuencia de ciertos sectores de la oligarquía, del mismo Poder Judicial, del sector empresarial, y explicarle cuáles serían las dimensiones de las medidas a tomar, en qué consistirían esas medidas a cierta élite, incluso a los estamentos militares, para poder conseguir este respaldo. Yo creo que fue una osadía de parte de Junior atreverse a hacer esto sin el apoyo tal vez de su propio partido, sin el apoyo de algunas élites que le den esa seguridad. Fíjate como en otros escenarios se ha dado en Latinoamérica, donde presidentes han hecho lo mismo que hizo Pedro Castillo, pero primero han concitado el aval de esos sectores. Y posiblemente en circunstancias diferentes. Sí. Porque lo cierto que él ganó precariamente, como usted quiera, pero ganó por mayoría. Ganar y ganar, Junior. Ganó las elecciones. Pero se fue debilitando por sus propias acciones y por las acciones de terceros, que no iban a tolerar que este señor, que apareció de la nada, fuera quien dirigiera los destinos del Perú. Si hubiese sido uno que aparece de la nada, que responde o que garantiza sin problema los intereses de los status quo locales de Perú e internacionales, estuviera gobernando, seguro que estuviera gobernando, sin problema. Pero un tipo que tiene un discurso de modificar sustancialmente el modelo económico de Perú, por eso se engavetó tan pronto llegó al poder. No, recuérdate, eso va a un Congreso, Junior, el Congreso tiene que aprobarlo y esa medida pudiera ser buena, pero tiene que pasar por el escrutinio del Congreso Nacional, en ese caso el Congreso de Perú, para ser aprobado y luego ser remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Así es que todo ese tipo de medidas, insisto, Junior, se hacen con un consenso de los diferentes sectores para poder alcanzarlo. Y no sé si tú recuerdas, Junior, que creo que Perú ha vivido momentos difíciles después de la salida de Alberto Fujimori. Prácticamente creo que después de esa salida comenzaron los momentos difíciles, la persecución a Fujimori y la familia, los diferentes presidentes que le sucedieron de forma turbulenta. Cuando se investigan delitos, yo no hablo de persecución, porque la persecución usualmente son injustas. Bueno, en este caso... siempre el señor está condenado. Está condenado, pero lo que te quiero decir... delitos lo que te quiero decir, él y Montesinos y su gente. Pero que este tipo de cosas, al final, crean inestabilidad en los países, inestabilidad económica y social. No, pero a pesar de eso, hubo un proceso continuo de elecciones que se ganaban y se perdían. Sí. Y gobiernos que salían, pero con el escándalo de Brecht, que el presidente Pedro Kaczynski tuvo que renunciar y ser procesado, inició entonces otra escalada. Otra escalada. Que al final debilita la nación económicamente, Junior. Bueno, el problema está que las crisis, en algún momento, para ser superadas, tienen que profundizarse. Eso igual cuando usted tiene alguna condición de salud. Hay un momento que para salvarlo hay que abrirlo. Hay que abrirlo, sí mismo. Y operarlo. O usted o se salva o se va. Pero es lo necesario. Sí. O es sí o es sí. Es lo necesario. Sí. Entonces así pasa, así como el cuerpo humano pasa con el cuerpo social. Y a veces está en esa situación, hay quienes se aprovechan. ¿O acaso tú te crees que le fue fácil a Correa mantenerse en el poder? No son casos comparables, pero, porque tú no puedes comparar a Pedro Castillo con Correa. Pero le fue fácil a Evo. Supo timoniar, supieron timoniar las circunstancias. Apoyo popular, lo que no tenía apoyo popular. Bueno, traslademos de Venezuela, vecino otro que Chávez. Chávez tuvo todos los inconvenientes del mundo, pero tenía poder popular, un apoyo popular rotundo. Apoyo popular. Usted puede estar de acuerdo con Maduro o no en muchas cosas, pero ahí está. No, pero no hagamos comparación. No, te estoy diciendo. Es como tú dices, no hagamos comparación, porque no compares. Pero ahí está. Circunstancias. Pero seguro que tiene apoyo, como te he dicho siempre. Bueno.
Seguro que tiene apoyo. ¿Culpa de qué? Bueno, de que la oposición nunca jugó su papel, siempre estuvo fraccionada. Y el chavismo unificado y todavía, alrededor de Maduro. Y todavía es la hora que juegan a la doble moral, Junior. Junior. Maduro no es una amenaza para la democracia. Pero que juegan a la doble moral, hombre. Muchos de esos, Junior, que opuestos a Maduro, que hicieron esas huelgas, por detrás cogían lo de ellos, por Dios. No, yo no tengo, no estoy acusando a nadie. No tengo cómo sustentar. No estoy acusando, dije muchos de ellos, no estoy acusando a nadie. Lo que yo sé es que hay una oposición fraccionada en Venezuela. De hecho, ¿dónde está el presidente venezolano? El Juan Guaidó. Hasta esa payasada se permitió. ¿Bajo qué? Bajo la cobija de lo que se creen dueño absoluto de la democracia y del mundo. Yo en política he aprendido mucho. A veces la política es más teatro que política. ¿No entiendes? Yo he aprendido mucho en política. ¿Dónde está Guaidó? Viviendo bien, Junior. Claro, tiene que estar viviendo bien, hombre. Viviendo bien. A eso que me refiero, Giovanni. Que hay que aprender a respetar la democracia. La democracia no es democracia solo cuando yo la ejerzo, también cuando el otro. Y cuando un pueblo vota por alguien, hay que dejarlo gobernar, no hay que estarle poniendo piedrecita en el camino a ver si se cae. Y haciendo todo lo posible para empujarlo. A eso es que yo me refiero. No es que te lo haya hecho mal o lo haya hecho bien. Ya al final de la jornada, con lo que hizo, evidentemente que tenía que reaccionar y solo, sin apoyo ni siquiera de su partido, no podía terminar de una manera diferente, porque tampoco puede exhibir, no sé si le dio el tiempo, duró un año grandes cambios. Un año y pico, el de 28 de julio del 21 a 7 de diciembre del 22. Apenas un año y 5 meses duró. Y mucho, yo creo que duró. Sí. No, porque le duraron menos de ahí. Porque se le dio menos de ahí. De estos grupos no ceden. Y son los que más cobertura mediática tienen. No ceden en su labor. Y lo hacen abierta y descaradamente. Lo que a ti no te está permitido. Aquí hay cierta gente que tiene licencia para conspirar abiertamente contra gobierno legítimamente electo conforme a la votación de los ciudadanos de su nación, y eso usted tiene que respetarlo. Si usted entiende que la nación se equivocó, aguante y espere 4 años. Espere su tiempo reglamentario. Para que su candidata o candidato preferido elija, o 5 años, 6, o lo que digan las leyes internas de ese país. Porque no podemos pretender que las cosas solamente funcionan cuando el mío está en el poder, Giovanni. Así no funciona ni debe funcionar la sociedad. Eso me acuerdo, escúchame, que pudiera ser fuera de contexto. Tú sabes que cuando uno era muchacho, veía mucho la lucha libre. La lucha libre, los árbitros, tú sabes que había parcialidad con la banda técnica, que era la de Relámpago Hernández era la ruda, y la de allá vendiendo era la cuadra técnica. Y a veces los árbitros, cuando le cantaban a Relámpago Hernández, le contaban 1, 2 al pasito, 3, se cerraba. Claro. Pero cuando era contrario, 1, 2, 3, ya. Entonces así pasa con esos poderes, Junior, mediáticos, que depende con el interés. Su interés. Depende del interés. Y la crisis de la democracia la crean los llamados demócratas. Porque cuando esa democracia más amplia, más estrecha, no le favorece, entonces no es democracia. No es democracia, Giovanni. Y ahí es que están los peligros. Y por eso tú sientes que hay una tendencia a la radicalización de la derecha. De hecho, aquí tú lo sientes en las redes, sí. En los medios. Sí, lo que pasa, Junior, que a veces es un asunto de tú manejar el discurso, porque cuando tú hablas de los poderes económicos normal sociales, sin hablar de grupos de intereses, cuando tú hablas de las conquistas sociales que han tenido los pueblos, bueno, que tenemos transporte,
entre comillas, que tenemos salud, entre comillas, una banca fuerte, entre comillas. Tenemos una serie de conquistas. Cuando tú dices, y enalbora unos discursos muy radicales, de que tú dices que todo va a ser estatizado, de que el Estado va a tener la mayor inversión en las empresas, que el Estado se va a encargar de tal cosa, a veces tienen que tener cuidado con sus discursos porque a veces son muy radicales. No es el caso de República Dominicana. Fíjate, ¿quiénes se oponen a la revisión de la ley? ¿De seguridad social? Bueno, la misma gente. O los que tienen dinero, los poderosos. La misma gente. Pero no le dan oportunidad a los pobres de que opinen. ¿Por qué no hacemos un referéndum? La misma gente. Probamos un referéndum, Junior. La misma gente. Probamos un referéndum. Entonces, que el Congreso apruebe un referéndum. Ser demócrata no es una postura. No es una postura, ni una pose. Ser demócrata es una práctica de saber perder, de saber ganar. Pero la democracia no puede ser solo vista cuando permite que, por ejemplo, el 1% de la población concentre más del 50% de la riqueza del mundo. Eso no puede ser la democracia. No puedo hablar de democracia en América Latina cuando han aumentado los pobres. Esto lo vimos recientemente. Todos los problemas sociales se están agudizando y aquí la gente asimila democracia solo a votar cada 4 años. ¿Y la democracia económica? ¿Y la democracia del ascenso y la inclusión social de la gente? ¿Para cuándo vemos eso? Esa democracia educativa, de permitir a la gente derecho a estudiar, derecho a escalar, como tú dices, socialmente, derecho a tener una educación que pueda tener oportunidades. Y en el fondo, Giovanni, antes de concluir, criticamos mucho los denominados gobiernos centralistas que centran todo el poder. Pero las clases dominantes, desde el punto de vista económico, centran el poder. Ellos están presentes en todos los consejos. Así es, Junior. Desde la Junta Monetaria. Hasta la Junta de Vecinos. Hasta las juntas de vecinos. Así es. Ahí están ellos. Así es, Junior. Y si no la controlan, entonces se crean sus instituciones de la sociedad civil para que los represente dignamente. Y que el Estado la mantiene. También di eso. Señores, tiempo de terminar el programa de la noche de hoy, agradecido de su sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana. El 21.